Hola, 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 muy buenas noches. Qué bueno volvernos a ver, qué rico en esta noche ahí medio lluviosa, pero después de un día sabrosito, de un día que hemos podido reflexionar, hacer momenticos de pausa, hacer también, por supuesto, reflexiones profundas de todo lo que está ocurriendo en este momento en nuestro entorno, por todas las direcciones. Pero bueno, aquí estamos y eso es lo importante, podernos comunicar, podernos encontrar. Esa es la felicidad grandota que tenemos por estos días y son excusas maravillosas para, insisto, ser felices. Un saludo muy especial a todos ustedes. A ver, saludamos a Mónica Montoya, Malu Murillo, María Mercedes, Erigma, María Cristina Arismendi, Ana Catalina Aguilar, hacía rato no te veía, Andrea Alejandra, Nicolás Sepúlveda, Gaby Arte, Dora Giraldo, Cario Canat. ¿Quién más tenemos por aquí? Elena Cardona, MLA 32471, Gloria Cadavid. Bueno, un saludo muy especial. Natu López, qué rico que estés por aquí, eso me encanta. Lean Ruiz, Encuentro Esencial. Bueno, delicioso que nos sigamos viendo, que nos sigamos encontrando. Y hoy hemos elegido un tema muy especial porque, entre otras cosas, yo creo que es una de las cosas que más hacemos, aplazar, procrastinar, ¿sí? Por eso dijimos, no aplaces, actúa, eso es fundamental, no aplazar y más bien actuar. Eso yo diría que tenemos que tenerlo muy en cuenta y vale la pena pues entonces que empecemos a caer en cuenta de que esto es necesario hacerlo. No procrastinar implica muchísimas cosas y no procrastinar significa evitar postergar lo que es jerárquicamente importante. Y ojo a esto, cuando yo digo jerárquicamente importante, es que muchas veces muchas cosas nos parecen muy urgentes, pero a veces lo urgente realmente va dejando a un lado lo verdaderamente esencial y a veces nos quedamos metidos en una sin salida muy compleja que nos lleva a generar este tipo de movimientos que sin duda pues van a hacer que no nos concentremos en lo verdaderamente esencial, insisto. A ver, yo estoy aquí divirtiéndome poniendo saludar, eso aparecen ahí botoncitos maravillosos, pero bueno, aquí estamos. Entonces, una frase que a mí me encantó alguna vez que la leí es: no dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. No hay una frase que describa mejor esto que el verbo procrastinar. No dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. En lugar del conocido dicho pues que siempre tenemos, este es muy importante porque nos está diciendo realmente vale mucho la pena que al contrario volvamos a agilizar los movimientos al interior, volvamos a hacer que cada uno de nosotros esté proyectando desde su esencia, esté generando esos movimientos internos y esté generando también la posibilidad de que nos comuniquemos de otra manera, no solo con los otros, sino con nosotros mismos, y eso es fundamental también. ¿Qué ocurre? Que muchas causas aparecen para procrastinar, es decir, para aplazar lo jerárquicamente importante, pero generalmente todas esas causas están asociadas con el temor al cambio, y ese temor al cambio nos lleva a que muchas veces desperdiciemos muchas de nuestras habilidades, muchas de las cosas que fueron puestas a nuestro servicio, simplemente porque nos quedamos en la periferia y dejamos de hacer lo que realmente teníamos que hacer. ¿Qué ocurre? A veces procrastinamos porque tememos equivocarnos, y equivocarse no es otra cosa que entender que por lo menos lo intentamos. Y si lo intentamos, pues bien que valió la pena. Y esto es muy importante, espérenme un segundito porque me están apareciendo todas estas cositas aquí y ya, ahí sí los saludo con más facilidad. Y entonces les decía, equivocarse no significa ni mucho menos habernos quedado en una cosa que digamos que nos llevó a que nos tuviéramos que agitar nosotros mismos, autoflagelar. Y al contrario, tenemos derecho a equivocarnos. Si queremos hacer un cambio, si queremos hacer modificaciones, si queremos realmente actuar, eso implica que tenemos que movernos y que tenemos derecho a sentir temores. Uno de esos temores frecuentes, el temor al dolor.
por eso muchas veces dejamos de actuar. El temor a que nos duela tal o cual actividad, el temor a que nos duela el que al haber tomado una decisión a lo mejor estamos renunciando a otras cosas importantes, bien por los corazones, el temor a que estemos ahí empezando a entender que muchos de estos cambios, muchas de estas actuaciones que tenemos que hacer nos pueden generar movimientos internos que a lo mejor nos llevan a tomar decisiones, pero tomar decisiones tienen que ser en el momento preciso, en el espacio preciso, y eso implica entonces tener digamos que un grado de sabiduría, un grado de certeza en lo que estamos haciendo y que nos va a llevar a que tengamos necesariamente que salir de nuestra zona de confort. A veces esa zona de confort nos marca un territorio difícilmente abordable porque precisamente por tratarse de la zona de confort no nos atrevemos a dar los pasos gigantescos que tenemos que dar. Y por supuesto que es importante que los demos, por supuesto que es importante que cada uno de nosotros asuma lo que le corresponda, por supuesto que es importante también que cada uno de nosotros esté en ese movimiento interior haciendo lo que a veces nos hace sentir deliciosamente ignorantes. Miren, yo les voy a contar una historia muy especial que fue mi propia historia en un momento determinado. Cuando yo estaba más o menos en el internado en mi carrera, empecé a tener como una crisis existencial con mi carrera porque yo decía, no puede ser que entonces gastritis sea siempre igual milanta y dolores de cabeza igual, no sé, aspirina o cualquier cosa de esas. Y decía, no puede ser que la medicina sea esto porque si no, pues simplemente yo hubiera sido un farmacéutico o alguien distinto. Y yo recuerdo que en esa época mi madre asistía donde un médico muy especial y siempre llegaba muy contenta y cuando llegaba de esa consulta con el doctor Roberto Montoya, que en paz descanse, él siempre le hacía acupuntura. Yo no tenía ni idea de qué era la acupuntura y yo decía, bueno, son cosas allá como para los que no tienen nada que hacer, y pensé que eso era lo que era el medio esoterismo barato y yo decía, bueno, qué barbaridad. Pero ella llegaba contenta. Un día me atreví a decirle a este doctor, hombre, doctor, yo quisiera, si es posible, asistir a su consulta, enterarme un poco de lo que usted hace. Me dijo, claro, ven para acá. Y muy prontamente entendí que él realmente lo que tenía era un carisma maravilloso para tratar a sus pacientes más allá de sus agujitas o de sus conocimientos. Y empecé a entender que la magia de la medicina estaba ahí, inmersa en muchas cosas. Yo mismo tenía un problema de amigdalitis a repetición, y eso era de Benzetacil cada mes, y ese Benzetacil dolía mucho, y yo ya estaba muy aburrido de chuzarme cada mes, pero me enteré de que 1 o 2 pacientes se mejoraron de las amigdalitis crónicas. Yo dije un chepazo, y al tercer chepazo yo dije, bueno, si eso es tan bueno, voy a ir donde esa doctora a la que fueron esos pacientes. Fui donde esa doctora y recuerdo que cuando le conté mi historia, lo primero que me preguntó fue, ¿usted come mucho dulce? Dios mío bendito, cuando me hizo esa pregunta, yo pensaba por dentro, si esta señora me quita los dulces, yo me voy a buscar otro médico, porque yo me tomaba, qué vergüenza decirlo, una lecherita diaria, una lecherita todos los días, y no sabía hasta ese momento lo que esta doctora me contó. Me dijo, el problema es que el dulce refinado tiene un compuesto que se llama el sulfito de sodio, no tenía yo ni la menor idea, y ese sulfito de sodio es el caldo de cultivo para el estreptococo beta hemolítico, que es el germen más importante para producir las amigdalitis. Así que me sentí en ese momento, lo tengo que decir, deliciosamente ignorante, y ese deliciosamente ignorante entonces me permitió dejar de procrastinar, y yo dije, bueno, tengo que enterarme de qué es todo esto, por lo menos saber de qué se trata, porque seguramente que vamos a encontrar cosas maravillosas aquí y voy a aprender otras cosas completamente diferentes. Así que decidí asistir a unas charlas que ellos hacían en ese entonces y me empecé a dar cuenta de que realmente para poder empezar a dejar de procrastinar había que enfrentar, había que tomar decisiones, y lo que hice fue que empecé a asistir, como les digo, a estas charlas, y eso me cambió, por supuesto, la orientación en muchas cosas. Pero con esto de procrastinar, empiezo a citarlo porque hay mucha gente que está evitando tomar decisiones, está evitando
hacer lo que tiene que hacer en el momento preciso, en el momento justo y no lamentarse toda la vida por no haberlo podido hacer, y esto sin duda que va a llevar a consecuencias muy complejas. Recuerdo una vez, había una paciente que a mí me conmovía mucho porque cada que llegaba a la consulta llegaba con un moretón distinto, ¿sí? Y alguna vez llegó con un moretón en el hombro, le pregunto qué le pasó y por supuesto la respuesta fue: doctor, no, es que me aporreé llevando este tipo de cosas, se me cayó algo encima y bueno, aquí está el hematoma, se hizo todo este moretón que usted está viendo y tal cosa, pero yo mientras tanto cuando le preguntaba veía sus ojitos de vergüenza. Uno aprende a identificar ojos de alegría, ojos de vergüenza, ojos de tristeza, ojos de mucha bienaventuranza. Y cuando vi a esta paciente yo sabía que había una historia inmersa en eso, pero pues yo no podía violentar su intimidad y si no me contaba, pues bueno. Pero en una de esas alguna vez llegó a la consulta ya con el ojo morado, el ojo colombiano que llamamos, ¿no? Y obviamente la pregunta sí fue: bueno, ahora sí cuéntame qué es lo que te está ocurriendo, pues no me vayas a salir con que otra vez te volviste a agachar, te levantaste y te aporreaste justo ahí, ¿no? Ella empieza a derramar lagrimitas y lagrimitas, hasta que empieza a contarme su triste historia, un marido completamente maltratador, un marido muy violento, y sobre todo cuando se tomaba sus traguitos. Entonces yo le decía: pero ¿por qué no te separas? Me decía: es que no soy capaz, me da miedo, ese hombre puede hacerme daño en cualquier momento y a mí me da mucho miedo y yo estoy aplazando esta decisión hace muchísimo tiempo. Al principio pensé que era por mis hijos, pero realmente mis hijos al contrario hoy son los que me aconsejan que me separe porque esto se volvió una cosa completamente insoportable. Pues bien, llegó un momento en que cuando yo le digo: te tienes que empoderar, tienes que sacar el guerrero interior, tienes que sacar la casta, mostrar de qué estás hecha, y ojo, porque siempre que hay victimarios es porque existen algunos que asumen el rol de víctimas también. Yo le dije: deja de asumir el papel de víctima, afróntalo, y definitivamente lo más digno es que te hagas respetar y que por supuesto en ese proceso de hacerte respetar empieces a entender que empieza el respeto por ti misma, y si tú no te cuidas pues nadie te va a cuidar. Pues bien, esto ocurrió y es real. Alguna vez, después de este carretazo que le eché yo a esta paciente, ella estaba planchando y de pronto el marido llegó a cualquier cosa y le dice, no sé, cualquier frase, ella le contesta algo, él se enoja y ya le levanta la mano, pero ella fue más rápida en levantar la plancha y hasta ahí llegó este proceso. No estoy ni mucho menos incitando a la violencia ni nada de esas cosas, pero es cierto que cuando alguien se empodera empiezan a ocurrir cosas completamente distintas. Pues hasta ahí este hombre la tocó, hasta ahí este hombre abusó de ella y hasta ahí esta mujer empezó a tomar decisiones hasta que finalmente decidió separarse. Hoy vive una vida muy tranquila, muy contenta. Entonces, ojo a esto, porque realmente para no procrastinar hay que tomar decisiones. A veces también procrastinamos por muchas otras causas, por ejemplo, por depresión. Y entonces le echamos la culpa a la depresión y decimos: no, es que yo la verdad no estoy en condiciones de hacerlo, es que yo me mantengo muy aburrido, muy aburrida, y esto lleva a que por supuesto ocurran sentimientos de valoración y autoestima muy por debajeados, sin entender que todos nacimos dotados con las mismas capacidades, a menos que haya pues una excepción extraña, pero digamos que vinimos en las mismas condiciones y teníamos perfectamente el derecho a conectarnos con ese ser interior que nos diera el empujón, que nos envalentonara, que nos empoderara nuevamente para poder entender que muchas de las cosas del entorno tienen y se pueden cambiar, podemos influir en ese entorno siempre y cuando actuemos y tomamos las decisiones aparte, siempre y cuando dejemos de ser víctimas de otras víctimas. Alguna vez escuché un relato muy bonito de una mujer africana con un drama muy complejo porque digamos que en esos movimientos violentos de las guerras internas alguna vez llegaron a acabar con la gente de su pueblo y ella alcanzó a esconderse en un baño donde estuvo metida 8 días sin moverse. El drama fue realmente completamente complejo. Ella cuenta detalladamente su historia de cómo entonces casi que tenía que contener la respiración para que nadie escuchara que estaba ahí metida.
Y finalmente, cuando sale de todo eso y ve las atrocidades que le tocó ver, ella pudo haber asumido la actitud de víctima, de decir hasta aquí llegué, no soy capaz de más, pero resulta que hoy en día es una de las mejores oradoras que hay en el mundo en cuestiones de derechos humanos. Es decir, que definitivamente tenemos que, si no queremos procrastinar, si no queremos aplazar, si queremos actuar, tomar decisiones a tiempo e incluso aprovechar las cosas que parecen muy complejas para nosotros. Otra causa de que estemos procrastinando, de que estemos evitando salir adelante o que estemos evitando actuar, es precisamente la sensación del perfeccionismo que a veces habita en nosotros. Queremos que las cosas sean perfectas y hasta que esto no esté perfecto yo no doy este otro paso y nos quedamos esperando muchas veces la perfección, pero a veces nos quedamos en ese grado de obsesión que el exceso de análisis paraliza, el exceso de análisis anquilosa y ese exceso de análisis lleva a que la historia se plante en un momento dado. Recordemos esa historia de las 1001 noches en la que nos contaban que siempre había una excusa extraordinaria para poder continuar el cuento al otro día y entonces ahí sí hacer que ese movimiento que estábamos tratando de hacer, que ese cambio de conciencia se generara, pues se haga, pero desde una actitud que nos lleve a motivarnos, a exaltarnos, a no depender de elementos externos, ¿sí? Y cuando menciono esto de los elementos externos, hoy sí que es cierto que procrastinamos o que dejamos de actuar a veces porque nos metemos en estas tecnologías y estas tecnologías nos van cogiendo ventajas. Fíjense que esto actúa creando circuitos neuronales. Muchos de los niños y jóvenes de hoy que están metidos completamente de manera continua en los videojuegos y en este tipo de cosas, lo que están haciendo es creando circuitos neuronales que se repiten y son circuitos de adicciones porque ahí se libera dopamina, porque en el jueguito lo premian por una u otra cosa y al liberar esa dopamina entonces empezamos a depender de esas tecnologías y eso por supuesto nos roba el tiempo fundamental para poder actuar, para poder hacer cosas que tengamos que hacer. Entonces, como decía Facundo Cabral, tener menos para tenernos más. Es simplemente entender que lo que tenemos a veces es más que suficiente y solo tenemos que aprender a priorizar, insisto, y a romper con las rutinas. Otro de los grandes enemigos de las no actuaciones son las rutinas. Hay gente, me levanto a las 6, desayuno, me doy una ducha, salgo para el trabajo, estoy allí las horas que estoy, regreso a casa, veo el televisor, el noticiero de la hora específica, punto, hora de acostarse y repita exactamente la misma historia al día siguiente y estas rutinas van haciendo que también empecemos a generar cierta astenia, así se le dice en medicina, pereza, ¿sí? Adinamia, falta de decisión para hacer las cosas y ante la pereza definitivamente la acción. La pereza la tenemos que vencer a punto de acción y por eso es muy importante que en esas acciones que comenzamos cada uno de nosotros empiece a dividir su propia tarea en pequeñas secciones y en pequeñas sesiones. Ojo, secciones y sesiones. Estoy hablando de las dos cosas. En pequeñas secciones, partir en pedacitos para que pueda ser más fácil. Y en pequeñas sesiones, no pretender hacerlo todo de una vez, sino dar pequeños pasos que sean los que nos permitan también ir avanzando, ir por lo menos llenándonos de satisfacción, que son las mismas cosas que al mismo tiempo nos están llevando a empujarnos y a estar cada vez más contentos con lo que estamos haciendo, y de allí que muchas veces eso dependa de los famosos rayos, ¿sí? Algún día tendremos que hablar de los 7 rayos, ¿cierto? Sí, es un tema que vale la pena tratar. Pero les cuento, existen 7 rayos desde la visión oriental que miran cómo es la personalidad y el alma del ser humano. Y entonces existe el rayo de la voluntad y el poder, es ese que dice un momentico, es ya, y es el que actúa ya y se pone firme y dice un momentico, pues que es así. Existe un segundo rayo que es el del amor, sabiduría, y ese rayo del amor, sabiduría lo que nos lleva es a sentirnos como con la necesidad de entregarnos y de que todo sea esto, que parte de verdad del espíritu de servicio, de nuestras ganitas, todo esto, pero también hay otro rayo de inteligencia o de la inteligencia activa que hace que tengamos que
casi que entender cada cosa después de un grado de acercamiento profundo a lo verdaderamente explicable y comprensible. Luego viene un cuarto rayo, que es el de la armonía a través del conflicto. Estos suelen ser muy amorosos, pero también suelen ser amantes de la estética y un poquito del respeto por lo digamos que por lo decorativo, por el detalle preciso, ¿sí? El quinto rayo es el de la inteligencia, el de la ciencia concreta, que ese sí es un momentico, yo tengo que meter el dedo en la llaga para saber cómo es esto. El sexto, el de la devoción, que es maestro, usted simplemente diga y yo lo sigo. Y el séptimo es el de la magia ceremonial, que es el del ritual. Continuamente hacemos rituales y tenemos que, entonces, si yo voy a hacer esto, tengo que hacer primero aquello, colocar la velita aquí, hacer esto aquí, y todos estos rituales implican que a veces estemos procrastinando, porque entonces si no hacemos esto, no podemos hacer aquello. Más causas de procrastinación. A ver, tenemos que resolver las pequeñas cosas y ojalá hacer esas pequeñas cosas de inmediato, porque esas pequeñas cosas, cuando son pequeñas cosas, nos permiten hacerlo ya. Pero en cambio, cuando van avanzando, obviamente se nos empiezan a acumular, ya nos empieza a dar pereza, ya nos desafiamos y cuando menos pensamos se acumularon una cantidad de cosas, y por eso es muy importante neutralizar los pensamientos que invitan a postergar las cosas. Un ejemplo típico de esto es el 31 de diciembre. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, ¿sí? Y en ese momento todos los propósitos más maravillosos. Ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio. Ahora sí me voy a cuidar de la dieta. Ahora sí tengo que empezar a hacer la tarea que tenía aplazada. Ahora sí voy a tomar decisiones. Pero al día siguiente está el efecto del guayabo y dice, ay, bueno, esperemos otro poquito. Además es que ya se viene el Reyes y entonces tenemos que celebrar Reyes. Y más bien dejémoslo para un poquitico más tarde, pero después ya llegó el 20 de enero, y entonces otra vez otra disculpa y seguimos metiéndonos en la procrastinación y así vamos encontrando excusas continuamente que nos van llevando a que, por supuesto, insisto, tengamos la necesidad de neutralizar esos pensamientos que nos invitan a postergar. Recordemos, somos dueños de nuestros pensamientos y si somos dueños de nuestros pensamientos, lo primero es identificar eso. Lo segundo, darnos cuenta de qué pensamientos están funcionando o no. Lo tercero, empezar a sorprendernos por nuestros pensamientos y nuevamente empezar a reemplazar pensamientos negativos por positivos y afirmativos. Si lográramos hacer eso, entonces ahí sí tendríamos derecho por completo al éxito y por eso de esa manera vamos a cerrar o abrir puertas de acuerdo a las actitudes que estemos tomando frente a lo que estamos haciendo. Es muy importante entender que, recordemos, contamos con el arte de la volición, así se llama, el arte de elegir. Y en nosotros está el que tomemos decisiones sabias en un momento determinado y por eso tenemos que actuar. Alguien dice, es que tenemos unos vecinos que definitivamente no nos podemos aguantar, nos están haciendo la vida imposible y digamos que ya se llegó a un punto donde ya no nos acordábamos de cómo hacer un cambio en nuestras vidas, pero cómo voy a seguir aguantando esto que me está ocurriendo y sin embargo seguimos aplazando. Yo les confieso que esto fue un poquito algo lo que me ocurrió a mí para poder tomar la decisión de cambiarme a este consultorio. Les voy a contar la historia. Alguna vez una familia de pacientes muy queridos que yo aprecio muchísimo, Andrea Gudelo, su papá Ramiro, Alba, me llamaron y me dijeron, mira, esto es muy rico ir a tu consulta, pero de verdad es un poquito incómodo porque se escucha mucho ruido, es difícil el parqueo y créanme que yo hasta ahí, después de casi 20 años de estar en este sitio, como que yo no caía en cuenta. Pues no fue sino que me empezaran a decir eso y yo a empezar a escuchar los ruidos que ya me empezaron a mortificar tremendamente. Oiga, son 15 bananos por 1000, son 15 bananos por 1000, la mandarina y la piña, ojo, el tamal de Santa Elena, que la masa, más buena que la carne. Entonces todas estas cosas empezaron a interferir muchísimo en la consulta y más en una cosa como la que hacemos, donde había que relajar al paciente y estar nosotros también en esa dinámica de relajación. Por supuesto, la gente tiene que vivir y más en estas condiciones de pandemia y todo esto, por supuesto que sí, más que comprensible el oficio de estas personas que por fortuna
fortuna, están tratando de elaborar y ganarse el pan de cada día de manera honrada, pero también fue muy complejo para mí entender que realmente ese no era el ambiente propicio y finalmente dimos este paso. Y por eso yo ya les sigo diciendo en cada uno de estos videos, estoy absolutamente feliz, completamente aislado del ruido externo, me la gozo, los pacientes salen felices porque definitivamente encuentran que hay un espacio realmente donde se sueltan y donde pueden conectarse con el ser. Entonces hay que tomar decisiones. Si estas pequeñas cosas nos están incomodando, tomemos decisiones para que no se vuelvan grandes cosas que entorpezcan nuestra vida y que nos bloqueen a cada uno de nosotros. Simplificar la vida, desechar lo que no sea realmente importante, y desechar significa simplemente enfoquémonos en lo que valga la pena y obviamente basándonos o conectándonos con nuestras habilidades, por supuesto, con disciplina, encontrando razones para el éxito, y por eso en esa disciplina está la constancia y la perseverancia. Y yo recuerdo, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo no voy a hacer ejercicio porque es que me da mucha... Hasta que ya se empiezan a ver con unas barrigotas, con que se les cuelgan las carnes y todo esto, hasta que un día toman la decisión, hacen ejercicio 1 o 2 días, pero después no, esto es muy duro, esto es muy aburridor, esto qué pereza. Sin embargo, cuando empiezan a ver los cuadritos, ¿sí? Cuando empiezan a ver los cuadritos, ahí sí se dicen, valió la pena el esfuerzo, y eso es lo que los continúa motivando para seguir adelante y hacer la mejor versión de cada uno de nosotros, a entender que ya basta de juzgar y emitir veredictos para poder tomar decisiones y realmente actuar, y por eso empezar a encontrar excusas para estar sonrientes cada día. Miren, un dato curioso, miren, fruncir el ceño y hacer esto y asumir una actitud como de enojo implica utilizar cerca de 47 músculos de nuestro cuerpo. Sonreír, en cambio, implica apenas utilizar cerca de 15 musculitos. O sea, la tercera parte. Es infinitamente más fácil sonreír que fruncir el ceño. Y por eso la invitación, queridos, es a que estemos sonriendo, contagiando optimismo, contagiando sonrisas, conectándonos con todo lo que podamos desde la esencia de nuestro verdadero ser. Recuerdo muy claro una paciente que se quejaba de muchos dolores, 72 años en esa época, y le dolía hasta el último pelo. Sus hijos la molestaban mucho porque le decían doloritas o no sé qué, y entonces la molestaban mucho porque realmente se estaba quejando todo el tiempo. Y resulta que un día me llegó con una noticia: Alejandro, por Dios, estoy muy triste, definitivamente, ahora sí. La vida se me hizo trizas. ¿Cómo te parece que mi muchacha, mi hija soltera, quedó en embarazo? No, yo me voy a morir. ¿Qué me irán a decir? No, esto es lo más horrible que me ha pasado, Alejandro. ¿Yo qué voy a hacer? Yo la miraba con esa compasión amorosa y le dije: mira, te vas a acordar de mí. El día que esa niña o ese bebé nazca, tú vas a cambiar tanto y te vas a encariñar tanto con ese nieto o esa nieta que no te imaginas cómo te va a cambiar la vida realmente. No, esto es lo más duro del mundo. Pues bueno, avanzó su embarazo, tuvo una niña preciosa, y créanme, fui testigo alguna vez, realmente fui testigo, esto no es mentira, de esta señora a sus 72 años, cuando ya su nieta, tenía 2 años, fui testigo de verla dar vuelta a canelas, inclusive con la niña, por supuesto. Hasta ahí llegaron los dolores porque les llegó un aliciente completamente distinto, y por eso es tan importante que cambiemos la actitud, por eso es tan importante que verdaderamente actuemos, no esperar a estar listos, porque si nos quedamos esperando estar listos, se nos va a pasar la vida entera esperando estar listos, y después nos llaman a calificar servicios y vamos a decir: no, todavía no estoy listo, y entonces esto sí que va a cambiar las cosas. Las pequeñas victorias son los grandes logros, porque a partir de eso empezamos a generar los grandes proyectos, empezamos a darnos cuenta de que ya no es tiempo de soñar, sino de ser productores de nuestros sueños, y entender que ya esa excusa de que es que yo estoy muy cansado, es que creo que es mejor mañana, es que no tengo plata, es que no soy lo suficientemente inteligente, ya esto tiene que quedar atrás. Ojo a esto, insisto, ser productores de nuestros propios sueños, porque si no vamos a ser simplemente los hacedores de los sueños de otros. Es muy importante que para eso entonces
nos prohibamos a nosotros mismos dramatizar y generar conflicto con todas las cosas que nos están ocurriendo y más bien aprovechar las grandes ideas con un tris de paciencia y empezar entonces a generar esa mente paisa activa, pero con la paciencia del alemán que es capaz de sentarse hasta que logre sus metas y de esa manera entonces dar un avance mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos podido hacer. ¿Qué otra cosa importante? Cambiar el enojo por la pasión. Esto es fundamental. Si cambiamos el enojo por la pasión, ya empezamos a encontrar que la creatividad empieza a surgir casi que como consecuencia propia de esa actitud. Y esa creatividad nos lleva a la acción. Esa creatividad nos lleva a decidir, a generar metas claras y por eso mi sugerencia es mantengan una libretica de apuntes porque muchas veces se les van a ocurrir las mejores ideas cuando ustedes menos lo piensen y después cuando vas a tratar de acordarte de qué fue lo que se me ocurrió, ya se te va a olvidar. Entonces mantengan su libretica de apuntes porque ahí va a haber muchas cosas fundamentales por hacer y eso implica entonces también evitar los distractores, estar completamente enfocados, estar autoevaluándonos y ser honestos al momento de evaluarnos para insistir, persistir y no desistir, no tratar de ocultar lo que realmente estamos dejando de hacer, sino más bien aprender a autoevaluarnos, aprender con honestidad a decir, hombre, me falta esto, tengo que meterle más el diente a esto, tengo que hacer el empujoncito con esto. Otra cosa importante, aprender a decir no. Cuando no aprendemos a decir no, a veces nos bloqueamos porque nos echamos unas responsabilidades muy complejas y eso evita que vivamos en la solución y más bien nos dedicamos a vivir en el problema y por supuesto esto nos va a limitar. Ojo, no nos limitemos, tenemos derecho y merecemos ser, y este ser se los pongo con mayúscula, con rojo subrayado, porque cuando nos encontramos con el ser verdadero, ahí realmente empiezan a moverse todas las cosas que teníamos que mover. Bueno, yo ya me iba entusiasmando aquí, así que vamos a terminar haciendo la meditación de esta noche. Nos llevamos las manos a nuestro corazón en señal de contactar con esa energía del amor, con ese campo electromagnético que se extiende y que proyecta nuestros sueños para precisamente poder ser esos productores de sueños y para que en esa acción que estamos desarrollando cultivemos nuestros mejores valores, tomemos lo mejor de nuestra esencia del ser y podamos proyectarnos con certeza, con dinamismo, pero también con alegría frente a lo que queremos hacer en este momento. Respiramos lenta y profundamente. De manera rítmica, pausada, mientras vamos introyectando en nuestro interior, valga la redundancia, el pensamiento semilla para hoy que va a ser la palabra actuar. Actuar. Y entonces empezamos a dejar que esto que hasta aquí hemos tenido guardado, aplazado, hemos procrastinado, empieza a surgir y seguramente cuando sembramos el pensamiento semilla, actuar, una de tantas de esas cosas que hemos aplazado va a salir a flote como diciéndome, dale prioridad a esto. Permite que esto suceda, permita que esa actuación lleve a cosas concretas y que empieces a hacer un checklist de lo que ya vas abarcando y de lo que ya vas abordando. Es muy importante entonces que en esa actitud de querer actuar, permitimos que ese sexto centro, el centro del entrecejo, el que integra toda la información, empiece casi que a mostrarnos como en una pantalla todas aquellas cosas que nuestro subconsciente nos invita a resolver ahora y posiblemente en una secuencia lógica que nos diga vale la pena seguir avanzando, seguir cuidándonos, estar atentos y por supuesto escuchar esas vocecitas interiores que nos van dictando qué es aquello en lo que debemos actuar. Seguimos pensando, seguimos repitiendo, seguimos sembrando ese pensamiento semilla, la palabra actuar,
y nos la repetimos mentalmente. Si alguno lo quiere hacer de manera verbal, puede hacerlo. Actuar. 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 Y dejamos que ese pensamiento semilla sea sembrado en ese terreno propicio, en ese corazón amoroso, en ese corazón que lo abriga y que sirve como la mejor materia prima para que finalmente ese abono permita que esa semilla germine y muy seguramente en próximos días, cuando menos lo esperemos, va a surgir la respuesta de cómo actuar y en qué momento actuar frente a aquello a lo que estábamos procrastinando. Respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica, pausada, lenta, profunda. Y vamos tomando conciencia de este instante, de este aquí, de este ahora. Margarita, las gracias son para ti. Amparo Echeverry, gracias por las enseñanzas. Qué bueno. Eso sí que sé decir sin pena. Bueno, serie Stardogs, muy importante esa diferenciación, lo que hemos dicho en algunas otras charlas. Sonreír, por supuesto. 1000 bendiciones nos dice por aquí Sor María, pues las bendiciones para ustedes también. Miriam Susana, Andrade ¿qué? Andrade Vega Ana María, Miriam Susana, Malu Murillo, saludos también a Magda, a Sergio Velázquez, qué bueno verte por aquí, a la Nati López, me encanta, a Jomaos, saludos a todos ustedes, de verdad que es muy importante. A Mateo Posada, qué rico que estás por aquí, qué bueno, me encanta. A Pili Poveda, Lucy Guti, a Alicia Cortés, qué bueno que estás aquí también, a Carioca, a Jenny Monsalve, a quién más hay por aquí, a Lisa Arango, Yoli Cabreram, bueno. Amparo Echeverry, a Mariluz Toro, qué rico, al Paraíso de las Aves, a Lucha, bueno, a todos ustedes de verdad que un saludo muy especial. Gracias a ti, Fabiola, también por tus palabras. Rosa Cecilia, muchas gracias. Malu Murillo, Lucepín, Liz Arango nos dice una de las mejores recomendaciones de Andrea Agudelo. Gracias a ella estoy aquí. Gracias a ti por esas palabras tan bonitas. Muchas gracias de verdad a ti. Gracias por ese mensaje y por insistir. Qué alegría poder compartir en vivo. Muchas gracias, Alejo, nos dice Sergio Velázquez. Este es el piloto amigazo. Este hombre sabe que no puede procrastinar en ciertas cosas. 1000 bendiciones. Miriam Susana también. Bueno, saludos a todos ustedes. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante, 6:30 de la tarde. Allí estaremos. Recuerden, esto queda en el Instagram TV, queda también en el canal de YouTube y por supuesto ojalá lo compartamos. Sigo viendo que muchos de ustedes realmente lo están compartiendo y es muy bonito ver cómo tanta gente se está beneficiando de estas cosas que, insisto, son dictadas por ustedes. No crean que esto es que yo tengo una habilidad especial, nada de esas cosas, fíjense que no, simplemente escucho lo que ustedes me dictan y eso es muy importante. Bueno, nos vemos, feliz noche para todos, gócensela mucho, terminen de pasar una noche muy feliz, ojalá en paz, en calma, para que algún día entendamos que es el tiempo de construir y no de destruir, es el tiempo de reconciliarnos, es el tiempo de agilizar con nuestra mente y poner a producir nuestra mente, pero realmente para cosas que edifiquen. Y creo que es nuestro deber crear conciencia y seguir sembrando estos granitos de arena que finalmente van a ser una montaña de fe, de paz, de alegría, de felicidad, de dinamismo y de fuerza interior. Chao, nos gozamos esto y nos vemos el próximo lunes.